Debemos pasar del examen preliminar a la fase de investigación, donde ya de verdad se abre el caso, donde pueden haber incluso órdenes de detención de determinados funcionarios. Yo espero que, si no es este año, el año que viene pasemos a investigación. Esperando que los graves crímenes que preocupan a la comunidad internacional no deben quedar impunes y que deben garantizarse su efectiva persecución, incluso mediante la adopción de medidas a nivel nacional y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Considerando que el fiscal de la Corte Penal Internacional ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela 1 y ha determinado que procede a abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma. Sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Entre las estrategias del régimen para enfrentar las denuncias por violación de derechos humanos y burlar la investigación de la Corte Penal Internacional está buscar responsables de los hechos atroces que han cometido y que ocurrirán posteriormente. Para liberar a los funcionarios de la DGCIM y SEBIN de responsabilidades, fijan sus ojos en los mandatarios del Ministerio Penitenciario, a quienes hicieron firmar un contrato obligándolos a permanecer 10 años al servicio de la DGCIM. En defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho. Acuerdo en rechazo a las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra civiles y militares por parte de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar. Fue dado a conocer de manera pública, notoria y comunicacional un material audiovisual grabado en las instalaciones de la sede de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar en Boleíta, Distrito Capital, en el cual se evidencia la tortura a la que son sometidos ciudadanos venezolanos retenidos por esta institución. Considerando que han sido elevadas a distintas instancias nacionales e internacionales denuncias de torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos realizadas por parte de distintos cuerpos de seguridad del Estado a ciudadanos retenidos por estas instituciones. Es un contrato irrevocable, confiesa un medio internacional, un custodio que no entiende esa nueva figura legal. A criterio de este funcionario, que ahora presta servicio de Boleíta, hay algo oscuro en eso, porque ni siquiera nos explicaron qué significaba. No entiendo cómo es que pertenecemos a un organismo, pero nos obligan a firmar un contrato y así sea para otro. Le confieso que esto me dio mucho miedo, porque ya uno sabe lo que ha sucedido en ese sitio, y podemos terminar como responsables, cosa que no hemos tenido nada que ver con esto. Desde la publicación de la Gaceta Oficial número 42.125, esto ordena a la DGCIM y al SEBIN transferir el ejercicio de las funciones de custodia de los detenidos al Ministerio Penitenciario. Es así como los principales centros de tortura de los organismos de inteligencia ya no son parte de los cuerpos de inteligencia. A todas las autoridades que tienen competencia directa con el DGCIM, me refiero a usted, señor General Hernández Dala, a usted, Mayor General Ministro de Interior, a usted, señor Presidente. Se trata de que haya brotes de posibles enfermedades contagiosas, como el caso de la hepatitis A y C, como el caso de escasas salas sanitarias que a veces deben ser compartidas por alrededor una sola toilette para una población aproximada en esa ala del penal de 60 personas. El traslado de los detenidos ha durado meses y aún no concluye, especialmente por la gran cantidad de presos políticos, militares y civiles que están retenidos allí. Aquí nace el hombre nuevo, es lo que se lee al entrar en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia, que está ubicada en Boleíta, Caracas. La cadena de mando también la quitaron. Más adentro, incluyendo en el área llamada La Pecera, hay varias fotografías de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, hasta del guerrillero argentino Che Guevara. El nuevo director encargado de los detenidos repite como si tuviera tatuada la frase: voy a consultar con la ministra del servicio, Mirley Zulay Contreras, y esto es un centro de máxima seguridad. Hay rostros nuevos, llamando la atención la cantidad de femeninas. Visten el uniforme donde se lee Ministerio de Penitenciaría y gorra con visera donde se lee Custodio. A la pregunta de dónde estaban antes de llegar a este lugar, uno de ellos responde: de la Universidad de Seguridad UNES, egresados en materia de seguridad penitenciaria. La UNES nos colocó al servicio del Ministerio Penitenciario porque exigían que para la DGCIM no enviaran a los que ya tenían experiencia, sino a los que entrenaran aquí día a día. No querían que nadie tuviera contacto con instituciones carcelarias. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela, en estado parte y que ha firmado y ratificado la Convención de la Organización de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, considerando
que el ciudadano Ronald Ugarte logró recopilar material audiovisual que permitió evidenciar las torturas, acuerda: primero, condenar firmemente todos los tratos crueles, inhumanos o degradantes que constituyen actos de tortura ejecutados contra civiles y militares venezolanos. La decisión fue adoptada en el marco de la visita del fiscal de la CPI, Karim Khan, al país caribeño. El impacto de esta determinación es aún mayor al tratarse de la primera en la historia de América Latina. Ya en diciembre del año pasado, la exfiscal Fatou Bensouda había sido contundente en su informe sobre la situación en Venezuela, al concluir luego de una evaluación detallada que existe fundamento razonable para creer que cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos el 2017. La Corte Penal está para juzgar a los que lideran las cadenas de mando y los que son los responsables últimos de las políticas de represión que llevan a los crímenes de lesa humanidad. El examen preliminar de la CPI comenzó el 8 de febrero del 2018 por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad del régimen, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril del 2017 contra el dictador Maduro, como en algunas cárceles donde permanecen recluidos presos políticos en condiciones inhumanas. Bensouda dejó su cargo el pasado 15 de junio y en sus últimos días, la abogada gambiana expresó que tenía la intención de pedir una investigación formal sobre los crímenes cometidos por las fuerzas del régimen chavista, pero se vio impedida en el último momento después de que Caracas pidiera a los jueces que tomaran el control del caso. Por este motivo, el caso quedó en manos de Khan. Considerando que el fiscal de la Corte Penal Internacional ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela, 1, y ha determinado que procede a abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma. Que a través de las cartas que acabamos de firmar, we are committed to working collaboratively. Estamos comprometidos profundamente a trabajar de forma colaborativa, independiente, but with full regard to the principle of positive complementarity. Con pleno respeto del principio de complementariedad positiva. El magistrado británico llegó a la capital venezolana el domingo pasado y en esos 3 días mantuvo encuentros con mandatarios del régimen, inclusive con el propio dictador Maduro. Finalmente concluyó el examen preliminar de la situación en Venezuela y determinó que procede a abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma. La CPI es un tribunal de última instancia que solo interviene cuando los estados no llevan a cabo investigaciones fehacientes sobre los crímenes denunciados. La sentencia máxima es de 30 años de prisión. El órgano cuenta con una instalación propia en La Haya, donde también se ubica el tribunal, pero en circunstancias excepcionales puede dictar cadena perpetua. A la fecha, un total de 34 personas han sido procesadas por la Corte Penal Internacional desde su concepción en 1998 mediante el Estatuto de Roma. No obstante, no todos han terminado tras las rejas. 12 criminales se encuentran prófugos y 2 de ellos murieron antes de ser atrapados. Antes de llegar al país, el fiscal estuvo en Colombia, nación que tenía un examen preliminar abierto desde 2004. A su partida, anunció el cierre del mismo tras 17 años. Los directores de acceso a la justicia consideran que esto no ocurrirá en Venezuela y señalaron las diferencias. No hay posibilidad en el corto plazo de que se cierre el examen preliminar venezolano. Yo entiendo que pueda generar alarma el anuncio que se hizo en Colombia, pero el tema es que ahí hay una realidad completamente diferente. En Venezuela los jueces no son funcionarios autónomos, los jueces solo cumplen órdenes y en Venezuela no está planteado ninguna justicia transicional. La pena se puede cumplir en la sede de La Haya, en los Países Bajos o en otra nación, de acuerdo a los convenios que puedan rubricar la Corte y otros países. Hasta el momento, la condena más alta emitida por la CPI fue la impuesta por el ex jefe guerrillero congoleño Bosco Ntaganda, quien en noviembre del 2019 fue sentenciado a 30 años de cárcel por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en la República Democrática del Congo. La mayoría de los procesados, condenados y detenidos por la CPI han sido líderes rebeldes o militares en gran medida de países africanos. El caso más reciente es el de Dominic Ongwen, un niño soldado convertido en comandante de la brutal rebelión del Ejército Resistencia del Señor, que opera en el norte de Uganda, que en mayo de este año fue condenado a 25 años de cárcel tras ser declarado culpable de 61 cargos. Más corta es la lista de jefes de Estado o presidentes investigados de esta manera tras la decisión del fiscal Karim Khan. El Estado venezolano y las instituciones por los hechos ocurridos en el año 2017, por actos que ellos consideran se cometió represión
y porque hubo inacción de parte de las instituciones. Como lo adelantaba, desde el 2018 Venezuela viene enfrentando un examen preliminar en el que se determinó que por lo menos cuatro tipos de crímenes que están sancionados o castigados por el Estatuto de Roma se cometieron en el país. Entre ellos podremos nombrar encarcelamientos, torturas, violación sexual, persecución por motivos políticos. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de Noticias Internacionales. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de noticias. Es totalmente gratis. Compartan esta información con sus amigos y familiares para que estén al tanto de todo lo que va a acontecer en Venezuela por medio de este nuevo informe que va a abrir la CPI. Nos vemos en otra próxima emisión.